¿Alguna vez prometiste que jamás harías algo y terminaste haciéndolo? Momentos donde estabas completamente seguro de quién eras, hasta que llegó la presión, el miedo, la oscuridad y descubriste una versión de ti que no querías conocer. Porque a veces el problema no es caer, el problema es mirar atrás después de fallar y sentir que ya no mereces volver. Vergüenza, culpa, arrepentimiento, sensaciones que pesan demasiado. Y justamente ahí, en el peor momento de su vida, un hombre descubrió algo que cambiaría todo para siempre. Que incluso después de fallar, Dios todavía podía levantarlo. Hoy conocerás la historia de Pedro, el discípulo que prometió jamás abandonar a Jesús y terminó negándolo 3 veces en una sola noche. Pedro era apasionado, impulsivo, valiente, intenso. No era perfecto, pero amaba profundamente a Jesús. Lo había dejado todo por seguirlo: su antigua vida, su trabajo, su comodidad. Y mientras otros dudaban, Pedro siempre hablaba con seguridad. Siempre parecía fuerte, siempre parecía decidido. Por eso, cuando Jesús comenzó a hablar sobre lo que estaba por ocurrir, Pedro reaccionó inmediatamente. Jesús dijo algo que llenó de tensión el ambiente. «Todos ustedes se apartarán de mí esta noche». El silencio apareció entre los discípulos, pero Pedro respondió rápidamente: «Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré». Imagínate la seguridad con la que dijo esas palabras. Pedro realmente creía que jamás fallaría. Pero Jesús lo miró y dijo algo que atravesó su corazón. «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Pedro no podía creerlo. Negar a Jesús era imposible para él, o al menos eso pensaba. Aquella noche comenzó a llenarse de tensión. Soldados llegaron. Antorchas iluminaban la oscuridad. El ambiente se sentía pesado, y entonces arrestaron a Jesús. Todo ocurrió muy rápido. El miedo comenzó a apoderarse de los discípulos. Algunos huyeron, otros se escondieron. Y Pedro, aunque intentaba mantenerse cerca, comenzó a sentir algo peligroso. Miedo. Porque es fácil sentirse fuerte, hasta que llega el momento real de la prueba. Pedro siguió a la multitud desde lejos, hasta llegar al patio donde interrogaban a Jesús. El fuego iluminaba los rostros, la noche era fría. Y mientras intentaba pasar desapercibido, una mujer lo observó fijamente. «Tú también estabas con Jesús». Pedro sintió miedo inmediatamente y respondió: «No sé de qué hablas». Primera vez. Minutos después, otra persona volvió a reconocerlo. «Claro que sí, tú eres uno de ellos». Pedro comenzó a ponerse nervioso. «No lo conozco». Segunda vez. El ambiente se volvía más pesado. La culpa comenzaba a crecer dentro de él, y aún así, el miedo seguía dominándolo. Poco después, alguien volvió a señalarlo. «Estoy seguro, tú estabas con Jesús». Y entonces Pedro, completamente dominado por el miedo, lo negó una tercera vez. «No conozco a ese hombre». Y en ese instante, el gallo cantó. El tiempo pareció detenerse. Pedro quedó inmóvil. Y entonces ocurrió algo que probablemente jamás olvidó. Jesús volteó y lo miró. No fue una mirada de odio. No fue una mirada de rechazo. Fue una mirada que parecía decir: «Sabía que esto pasaría, y aún así, te sigo amando». Y en ese momento, Pedro recordó las palabras de Jesús. El peso de la culpa cayó sobre él de golpe. Había fallado. El hombre que prometió jamás abandonar a Jesús acababa de negarlo 3 veces. Imagínate ese dolor. Mirarte a ti mismo y descubrir que el miedo te hizo convertirte en alguien que jamás imaginaste. Pedro salió corriendo
y comenzó a llorar amargamente, porque hay lágrimas que nacen cuando el alma finalmente se rompe. Y quizás esa sea una de las peores sensaciones de la vida. Sentir que decepcionaste a Dios. Pero la historia de Pedro no terminó en aquella noche, porque Jesús sabía algo que Pedro todavía no entendía. El fracaso no sería el final. Después de la resurrección, Jesús volvió a encontrarse con Pedro. Y no lo hizo para humillarlo. No lo hizo para recordarle su error. Lo hizo para restaurarlo. 3 veces Pedro negó a Jesús, y 3 veces Jesús le preguntó, ¿me amas? Era como si estuviera reconstruyendo, pedazo por pedazo, el corazón roto de Pedro, porque Dios no solo perdona, también restaura. Pedro entendió algo poderoso. Su error no definía su propósito. Y aquel hombre que una vez negó a Jesús por miedo, terminaría predicando frente a miles sin avergonzarse jamás. Porque cuando Dios transforma un corazón, el pasado deja de tener la última palabra. Y quizás hoy tú también cargas culpa, errores, momentos que quisieras borrar. Pero la historia de Pedro nos recuerda algo poderoso. Incluso después de fallar, Dios todavía puede levantarte. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete a Camino de Luz y acompáñanos en este viaje por las historias más impactantes de la Biblia. Porque incluso después de caer, Dios todavía puede escribir algo hermoso contigo.